Ok, chicos, entonces vamos a empezar con nuestra actividad de esta semana. Vamos a empezar a compartir pantalla. Ustedes tienen que colaborar también leyendo y un poco dinamizando la actividad de nuestras clases. Bien, ya les había mencionado que esta semana pues vamos a analizar lo que es el teorema de Tales. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Pero antes de analizar lo que es en sí el teorema de Tales, vamos a ver algunos conceptos previos para que ustedes o identifiquemos todos estos conceptos y llegar en sí a lo que es el teorema de Tales. Ayúdeme por favor, a ver, por aquí, Damiana, tenga la bondad de leerme lo que es semejanza. Buenas tardes. Buenas tardes. Teorema de Tales. Semejanza. Dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma, aunque pueden tener distintos tamaños. Ok, gracias. Cuando nosotros hablamos de semejanzas nos dice que dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma, aunque pueden tener distintos tamaños. Eso es una semejanza. No necesariamente semejanza tiene que ser del mismo porte, del mismo tamaño, tener las mismas medidas para que sean semejantes. No necesita ser así. Entonces, para que sean semejantes, tienen que tener solo la misma forma. Tienen la misma forma y estamos hablando de que estos dos elementos son semejantes. Ustedes pueden ver en en este primer ejemplo, en este que está aquí, son semejantes. Tienen la misma forma, los dos. No es que uno está un poquito más levantado o que la parte más larga uno está más extenso, el otro es más corto. No, tienen la misma forma. En el segundo ejemplo, este cuadrilátero, de la misma manera, tiene la misma forma. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de que estas figuras son semejantes. Pero en el tercer ejemplo, estas dos figuras no son semejantes porque si ustedes se dan cuenta, aquí donde está encerrado en círculo, la primera, en las líneas quebradas, una está más adentro que la otra. Esta otra está aquí más salida. Por lo tanto, estas figuras no son semejantes. Entonces estoy comparando, haciendo esas comparaciones de figuras que no necesitan tener el mismo tamaño para ser semejantes. Por ejemplo, los arquitectos, cuando elaboran sus prototipos, sus modelos, ellos para hacer un prototipo de una casa o de un edificio, ellos no hacen el edificio grande para poder hacer ese prototipo. Ellos no necesitan hacer la casa del mismo tamaño o dibujar la casa del mismo tamaño, tal como la van a hacer para poder plasmar lo que está en el papel, llevarlo a la construcción en sí. Ellos hacen prototipos de todos los proyectos que ellos tengan. Por ejemplo, si van a hacer una casa, ellos la casa en una miniatura pequeña, hacen todos estos prototipos que son semejantes, aunque no sean del mismo tamaño. Por lo tanto, pues estos prototipos estamos hablando de que existen semejanzas. Bien, seguimos. Acá tengo otro ejemplo. Tenemos otro ejemplo. Marcos, ayúdeme con la lectura, por favor. Marcos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Dos Marcos. triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales y sus lados corresponden Correspondientes. son
propor- Proporcionales. proporcionales. Ok, gracias Marcos. Cuando yo tengo dos triángulos, son semejantes. Estos triángulos son semejantes o quiere decir son iguales si sus ángulos correspondientes son iguales. ¿Qué significa ángulos correspondientes? Si estoy en el ángulo de arriba de este triángulo que está de color rojo, este chiquito, también tengo que estar en el ángulo de arriba del triángulo grande. Estos triángulos tienen que ser correspondientes. O sea, ¿qué significa correspondiente? Que tienen que ser iguales. Si es de 45 grados, este pequeño, este de acá también tiene que ser de 45 grados. Este triángulo de acá, perdón, este ángulo que está aquí, que es el ángulo recto, tiene que ser correspondiente al ángulo recto de acá, del mismo lado, o sea, no cambia. Y este ángulo de aquí tiene que ser correspondiente con este ángulo de acá. Y eso, estamos hablando de que dos triángulos son semejantes. Primero, sus ángulos tienen que ser correspondientes, son iguales. Y sus lados correspondientes son proporcionales. O sea, ¿qué significa? Que no necesariamente tiene que ser igual, sino proporcional. Por ejemplo, si este lado mide 3, este lado puede medir 9. Es un ángulo o son lados correspondientes. Correspondiente quiere decir del lado izquierdo. Y proporcionales quiere decir que este es proporcional al 9. ¿Por qué? Porque si yo al 3 lo multiplico por 3, me va a dar 9. Significa que es el triple, el lado grande es el triple del lado pequeño. Y así los demás tienen que ser el triple de cada lado para que los ángulos sean semejantes. Por ejemplo, otro ejemplo más de este mismo triángulo. Este lado yo digo que mide 2. Yo le estoy poniendo que mide 2. Entonces, el lado correspondiente, que es el de acá abajo también, tiene que medir 6. ¿Por qué? Porque en este ejercicio la secuencia es el triple. Y si el 2 lo multiplico por 3, me va a dar 6. Estoy sacándole el triple. Y este lado le voy a poner que aquí mide 5. El de acá debe de medir 15. Los lados son correspondientes y son proporcionales. El 3 es proporcional con el 9, el 2 es proporcional con el 6 y el 5 es proporcional con el 15. Son proporcionales. Y lados correspondientes significan si estoy con la base, el otro también tengo que estar con la base. Si estoy con el lado izquierdo, del otro también tiene que ser el lado izquierdo. Si estoy con la hipotenusa, del otro lado también tiene que ser la hipotenusa. Entonces ahí estamos hablando de esos dos triángulos. Muy bien. A ver, continuamos con la siguiente figura. Dos triángulos también son semejantes cuando al mismo triángulo yo le trace líneas paralelas. Al mismo triángulo. Este triángulo ya está dibujado aquí. Y voy a tratar de hacerle aquí el mismo triángulo. Bien, imaginémonos que ese es el triángulo. Yo le puedo trazar dos líneas paralelas. En este primer ejemplo, la base es la primera línea paralela. Y acá le tracé otra por aquí en medio. Puede ser en cualquier lado, aquí en medio. Entonces yo formé otro triángulo más. El primer triángulo es el triángulo grande, el que está aquí afuera, este. Y el segundo triángulo es el triángulo pequeño. ¿Cuál es el triángulo pequeño? Es el que me quedó aquí arribita, este de aquí, el de este que estoy marcando en este momento. Entonces ahí yo tengo los dos triángulos.
este triángulo de aquí, el pequeño, es semejante al triángulo grande. Son semejantes. Los lados correspondientes son proporcionales o deben ser proporcionales uno con el otro. Pues, ya les voy a indicar cómo puedo identificar cuando sus lados son proporcionales. ¿Cómo o qué significa que ese lado sea proporcional? Si yo no veo ningún valor ahí. Pero bueno, ya les vamos a poner valores. Otro ejemplo, si yo, por ejemplo, este que yo he dibujado acá, miren que este lado yo le puedo extender. Estoy trazando una línea aquí y la otra se la puedo trazar por aquí, cualquier lado. He trazado dos líneas paralelas. ¿Qué significa que he dibujado o he formado otro triángulo pequeño? Aparte del grande que ya tenía, también he formado un triángulo pequeño al que le estoy haciendo las líneas aquí, estas pequeñas marquitas. Entonces, ese triángulo pequeño, el que hice con esas líneas, esas pequeñas líneas, es semejante al triángulo grande, que al ponerle valores, los valores van a ser proporcionales. Entonces, ahí nosotros estamos hablando que sí son semejantes. Bien, seguimos. Vamos con este ejemplo. Naomi Hernández, tenga la bondad de ayudarme con la lectura, por favor. Si en un triángulo ABC se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que se semejante al triángulo inicial. Que es semejante al triángulo inicial. Ok, gracias. Dice, si un triángulo ABC, aquí voy a trabajar primero con el triángulo que tiene valores, este de aquí. Con este voy a trabajar primero. Con ese con el que cerré en ese círculo. Me dice que si un triángulo ABC, aquí tiene las vértices, tiene las letras A, B, C. Se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados. Aquí se trazó la línea paralela donde está el 2. Aquí abajito está este triángulo que está con líneas rojas. Se obtiene otro triángulo o un nuevo triángulo que es semejante al triángulo inicial, al triángulo grande. Son semejantes. Y ya vamos a ver por qué. Son semejantes. La base mide 6 centímetros, la altura mide 3. La base del triángulo pequeño mide 2, este que encerré aquí en paréntesis, y la altura del triángulo pequeño mide 1. Entonces, voy a ver si son semejantes y ya van a ver por qué usted sabe que es semejante. Entonces, este 6, que es la base grande, primero trabajo con el lado grande, con el triángulo grande. El triángulo grande, la base siempre tiene que ser el lado correspondiente. ¿Qué quiere decir? Que si elijo la base del triángulo grande, también tengo que elegir la base del triángulo pequeño. Y estoy armando mi primera proporción. Una proporción es una división de un lado sobre otro lado. Y los lados siempre tienen que ser correspondientes. ¿Qué significa correspondientes? Que sean los mismos lados. Si es la base de un lado de un triángulo, la base del otro triángulo también. Si es el lado izquierdo de un triángulo, también es el lado izquierdo del otro triángulo. Eso significan lados correspondientes. Muy bien. Entonces, la base del triángulo grande mide 6 centímetros sobre o dividido la base del triángulo pequeño. ¿Cuánto mide la base del triángulo pequeño?
Ustedes que lo pueden, ahí lo están viendo. ¿Cuánto mide la base del triángulo pequeño? 2. Mide 2, que es el que ya aquí encierra en paréntesis. Entonces, 6 sobre 2. Estoy repitiendo lo que está aquí abajo escrito en color rojo, que es lo mismo. Igual, ya tengo la base y la base. Ahora voy con el lado izquierdo porque no tengo más números. El lado izquierdo más grande, siempre me voy por el lado más grande primero. Entonces el lado izquierdo más grande mide 3. ¿Y cuánto mide el lado izquierdo pequeño? 1. Mide 1. Entonces, mide 1. Si yo divido 6 dividido para 2, ¿cuánto es? 3. Y si yo divido 3 para 1, ¿cuánto me va a dar? 3. 3. Ambos valores son iguales. Por lo tanto, al ser ambos valores iguales, en la división está indicando que hay una semejanza entre esos dos triángulos, entre el triángulo grande y el triángulo pequeño. Son semejantes. Entonces, de esa manera. Y esa semejanza o esta división obtenida se llama o se le da el nombre de razón de semejanza. Así se llama, razón de semejanza. O sea, el 3 es la razón de semejanza. Bien, ya después les voy a indicar otros procesos de cómo, bueno, eso es cuando se obtiene valores desconocidos, pero eso ya más adelante. Ahora, toda esta igualdad que yo formé, esto que estoy encerrando en este rectángulo, toda esa igualdad se llama proporción. Proporción. Ustedes cuando en la escuela, no sé si lo vieron en la escuela o en el colegio, en séptimo año y en octavo año, en matemáticas vieron un tema que se llamaba razones y proporciones, cuando yo calculaba tanto por ciento o tanto por mil, o hacía, calculaba intereses simples, intereses compuestos. Bueno, en algún momento, no sé si vieron esos temas o esos temitas, ahí se da lo que son las razones y las proporciones. Uno les explica a los estudiantes cómo se forma una proporción y cómo se obtiene una razón. Ahí se le enseña. Por ejemplo, aquí estoy formando una proporción. La proporción se forma por los medios y por los extremos. Los medios vienen a ser la diagonal principal y los extremos la diagonal secundaria. Estamos hablando de medios o de extremos, perdón, extremos y medios. Extremos la diagonal principal y los medios la diagonal secundaria. De esa manera estoy formando esa proporción. Bien, continuamos con el otro ejemplo. Déjenme quitar esto, que no se confundan mucho de todo lo que le escribo ahí. Ahí sí. Y continuamos. En este segundo triángulo que tengo aquí, en este segundo triángulo, imaginémonos, a ver, la base grande mide 6, la base pequeña mide 4, aquí la voy a poner, el lado izquierdo mide 3 y este lado izquierdo del triángulo pequeño mide 2. Muy bien, entonces para también saber que hay una semejanza entre esos dos triángulos, yo formo la proporción. La proporción nace, o la primera proporción nace, la base del triángulo grande mide 6, la base del triángulo pequeño que mide 4, igual, voy con el triángulo grande, el lado izquierdo del triángulo grande mide 3,
y el lado izquierdo del triángulo pequeño mide 2. Este no es 9, cuidado, parece 9, se van a confundir que es 9, no es 9, este es 4. Si yo multiplico de manera cruzada así, me tiene que salir el mismo resultado. Entonces, 6 por 2, 12, igual 4 por 3, 12. Así significa, como me dio igual esto, hay semejanza entre esos dos triángulos, que es otra manera de saber si es que los triángulos son semejantes o no lo son. En este caso, sí hay una semejanza entre esos triángulos. Ok, chicos, copien por favor. Esto sí lo van a copiar. Lo otro no le había dicho, pero esto sí. Copien por favor esa parte. Tengan la bondad. Y me avisan cuando ya terminen de copiar. Pero me avisan, no se queden callados. ¿Ya copiaron? Chicos, me avisan por favor si ya copiaron. Ya, profe. Bien, muy bien. Voy a explicar el último ejemplo. El último ejemplo y con eso terminaríamos la clase del día de hoy. Y mañana la continuamos. Ashley, ayúdeme con la lectura. Ashley Mantuano. Está bien, profe. Si dos rectas cualquiera se cortan por varias rectas paralelas, los segmentos determinados en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra. Muy bien. Dice dos rectas cualesquiera. Las dos rectas cualesquiera, se los voy a volver aquí a hacer. O sea, no que lo voy a volver a hacer lo mismo, sino para que ustedes más o menos lo entiendan. Las dos rectas cualesquiera son esta. Esta y esta. Bueno, a mí no me salió recta, me salió ahí, parecen ondas. Pero bueno, dos rectas cualesquiera se cortan por rectas paralelas. O sea, estas dos rectas que yo hice se tienen que cortar. Las corto así, así, así. Están cortadas. Se cortan por varias rectas paralelas. Los segmentos son estos espacios. Estos son los segmentos. Estos son los segmentos. A los segmentos determinados en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes a la otra. Por ejemplo, en esta figura ya con los numeritos que me dice, los de la línea azul, uno mide 1, 2 y el otro mide 2.5. Lo de la línea de color rojo o el segmento de color rojo mide 2, 4 y 5. De acuerdo a la lectura que hizo su compañera, los segmentos que son proporcionales a los segmentos de la otra son el 1 es proporcional con el 2, el 2 es proporcional con el 4 y el 2.5 es proporcional con el 5. A simple vista, yo sé que el 1 es el doble del otro. Ya yo sé que la razón
del segmento del ejercicio es el doble. Incluso aquí ya está. Es el doble. ¿Por qué? Porque el doble de 1 es 2, el doble de 2 es 4 y el doble de 2.5 es 5. Yo ya sé por simple inspección, ya sé que es el doble. Pero matemáticamente, ya haciendo el análisis, yo digo que el segmento 2 sobre 1, que es este, con 1, es el mismo lado. No puedo hacer 2 con 4. O sea, no estoy comparando eso. Es siempre correspondiente con el otro. ¿Y por qué tomo el 2 primero? Porque es el mayor. 2 con el 1 es igual a 4 con el 2. Y esto es igual a 5 con 2.5. Y si yo divido 2 para 1, va a ser 2. 4 para 2 va a ser 2. Y 5 para 2.5 va a ser 2. Por lo tanto, pues son proporcionales. Hay segmentos proporcionales entre sí. Y por último, déjeme quitar todo esto. Y por último, si yo, por ejemplo, quiero saber cuál es si hay proporción desde esta distancia hasta esta distancia. Desde aquí hasta acá. Y desde aquí, ahí se me fue muy grande. Y si yo tomé desde esta distancia hasta acá, de este lado también tiene que ser de la misma distancia, desde aquí hasta acá. O sea, no puede ser diferente. Tiene que ser la proporción de este lado con la proporción de este lado. Vamos a ver si hay semejanza. Entonces, de aquí hasta acá tengo 5 más 4. ¿Cuánto es? 5 más 4. Aquí está. 9. Chicos, es 9. Y del otro lado es 2 más 2.5 porque es desde aquí hasta acá. 2 más 2.5 es 4.5. Perfecto. Y si yo divido esos dos números, 9 dividido para 4.5, también me va a dar 2. Por lo tanto, tal como dice la lectura, si dos rectas cualesquiera se cortan por varias rectas paralelas, los segmentos determinados en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes a la otra. Y se cumple lo que me dice el concepto. Ok, chicos, copien por favor este ejemplo. Déjenme quitarle todas esas marcas que les puse para que tengan el ejercicio completo. Listo, tienen un minuto para que copien por favor eso. ¿Ya culminaron, chicos? ¿Ya copiaron el ejemplo? Sí, profe. Oh, muy bien. Hasta aquí vamos a quedar con este ejemplo. El día de mañana vamos a continuar con otros ejemplos. Luego le asignaré la tarea para que ustedes pues, puedan trabajar durante esta semana. Eso ya será el día de mañana. Entonces, voy a dejar de compartir. El día de mañana igual vamos a continuar haciendo algunas operaciones o algunos ejemplos para que ustedes vayan saliendo un poco de la duda de estos ejercicios.